Bueno, muy buenos días. Cambio de escenario, Moni. Buenos días, así es, cambiamos el escenario. Sí, estamos en un momentico de viaje. Entonces estamos visitando a nuestra familia, mi mamá, mi papá, estamos visitándolo aquí en una región muy bonita de Colombia que se llama el Quindío, Calarcá, que es el eje cafetero aquí en Colombia. Parte del eje cafetero. Parte del eje cafetero es muy bonito, muy montañoso, clima templadito, muy agradable. Bueno, muy bien. Entonces, Moni, ¿cómo amaneciste hoy? ¿Cómo te fue en ese viaje? Gracias a Dios, bien, bien. Hoy, pero... Algo cansados, pero bien. Sí, claro. Gracias a Dios pudimos llegar ayer mismo, porque pues hay una parte de aquí de ese trayecto que se llama La Línea, y había trancón por obras que estaban haciendo. Embotellamiento, trancón, no sé cómo le dirán en otros sitios. Sí, o sea, detención del tráfico. Detención del tráfico. Esa detención del tráfico también tiene que ver en la parte espiritual. Bueno, hay trancones en nuestra vida espiritual. ¿Y qué es lo que hace que realmente duramos como 3 horas más o menos en ese trancón? Esa detención del tráfico espiritual. ¿Qué Pues, obras de reparación? ¿Serán obras de reparación? ¿No? ¿Qué será lo que hace que sí. nuestras vidas no hayan esa fluidez que deberíamos Cuando tener? está ese trancón, si tú no le haces mantenimiento a tu espíritu, te quedas atrancado, de verdad que sí te quedas atrancado, Estancado, detenido, embotellado, embotellado. Así te quedas. o sea, no fluyes. Y eso es lo que pasa muchísimas veces cuando hay heridas importantes en el corazón, la persona se queda estacionada en ese momento de la vida. Hasta que eso no se supera, no se avanza. ¿Sabías? Y se queda de verdad, y allí lamentándose, y uno ve pasar carros y carros y carros, pero en dirección contraria. Sí, uno ve pasar que la gente, hay unos que fluyen, ¿no? Dice, pero ¿por qué ellos van como tan bien? Y uno está aquí como tan detenido. Y también sucede algo curioso, Moni. Nosotros le decimos mulas a los trailers, ¿sí? Le decimos mulas a los trailers. Entonces, y como la vía de por sí no es generalmente la vida también, en la vida, y es idénticamente igual que una carretera. La carretera es muy... a veces son muy estrechas las vías. Mi Mónica ya está mirando el reloj. Ella generalmente hace eso, siempre me controla y yo tengo que tener mucha paciencia con ella. Entonces la vía a veces son muy estrechas y en ocasiones es Tanta curva, porque esa vía es así es tremendo. O sea, y si hay un tráiler adelante, mira, había unas filas impresionantes y a 20 por hora. Y nos demoramos harto a 20 por hora y no podíamos pasar, porque se prohíbe el paso porque es demasiado angosta la vía. Y así de verdad hay momentos que uno no fluye porque alguien a uno le está deteniendo el paso espiritual, Moni. Le está deteniendo el crecimiento espiritual. Siempre va a haber alguien que a uno lo lleva a un ritmo, que uno quiere como avanzar más, pero lo detienen, lo detienen, lo detienen. Y eso se da, ¿por qué? Porque uno debe tener esa paciencia, esa tranquilidad, porque uno puede arriesgarse, Moni, como nos sucedió, ¿no es cierto? Bendito sea mi Dios, uno se arriesga en la vida espiritual para uno puede perfectamente perder su salvación. Leamos el Evangelio y te darás cuenta que tiene que ver algo con esto que hemos acabado de hablar. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papá, que la palabra tuya hoy nos alimente, nos nutra, que tu palabra sea muy, muy, muy efectiva en nuestro corazón y podamos cada vez comprenderla. Gracias por tu amor y misericordia, Papito Dios del cielo. Amén, amén y amén. Amén. Y vamos a trabajar con Lucas, el capítulo 18, versículos del 35 al 43. Cuando ya se encontraba Jesús cerca de Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna, al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí y él gritó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo cerca, le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego contestó:
Señor, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo, recóbrala, por tu fe has sido sanado. En aquel mismo momento el ciego recobró la vista y siguió a Jesús alabando a Dios. Y toda la gente que vio esto también alababa a Dios. Gloria, Padre eterno. ¿Ve? Gloria al Padre. Padre eterno, te doy las gracias, Señor, por este momento tan hermoso que nos das de poder entender esta preciosa palabra. Gloria a ti, Señor Jesús. Viene a tu rescate como tu... El viaje me afectó. Viene a tu rescate como tu Superman, princesa. Y esa es la palabra de Dios, Raúl. Ah, te alabamos, Señor. Sí. Bueno. Barquimeo, qué interesante, Moni, y de lo que venía hablando, mira, Moni. Mucha gente nos quiere quitar nuestra salvación, nos quiere quitar nuestro milagro. Hay personas que nos van a decir, usted no insista, pero ¿para qué hace eso? Si te das cuenta, igual que Barquimeo. Barquimeo fue un hombre decidido, un hombre que confió, que creyó, que a pesar de la ceguera que tenía, escuchó, o sea, utilizó lo que tenía, sus sentidos, sus oídos, no sus ojos, para poder buscar su milagro. O sea, y la búsqueda de ese milagro, Moni, no solamente se fundamentó en tener toda su estabilidad, hablemos emocional o de pronto psíquica completamente bien, sino que utilizó lo que tenía, o sea, solamente sus oídos, porque me imagino que para él decir, oh, hijo de David, ten compasión de mí, fue porque él escuchó de Dios, ¿sí? Él escuchó del Señor, escuchó de los milagros, no los vio. Hay personas que necesitan ver, escuchar, palpar, sentir, mejor dicho, quisieran sentir todo para poder convencerse. O sea, ¿qué tienen que ver? No, hasta que, como los Tomases, ¿no? Hasta que no meta los dedos en mi llaga, hasta que no meta los dedos en el costado del Señor, no voy a creer. Entonces, él se valió de lo que tenía, Moni. De su debilidad, de allí se valió. De su potencial, de lo que él tenía, se valió para empezar a obtener su milagro. No sé si me dice entender, Moni. ¿Cómo es de importante esto? Porque necesariamente, Moni, alguien siempre nos va a decir, ¿usted para qué se va a poner a buscar de Dios? No se da cuenta de su condición, hay otros más importantes que usted. Usted ya usted murió así. Usted ya no va a cambiar. O sea, gente que siempre van a ser detractoras del milagro que uno va a obtener. Y fíjate que Barquimeo fue un hombre muy decidido, aguerrido, no le importaba que le dijeran lo que le dijeran. Y empezó a gritar, oh hijo de David, ten compasión de mí. Bueno, eso ahora les comparto algo para que mi esposa hable, para que después no le dijo que es controladorcita. Entonces después de que me siga controlando, entonces le voy a dar el tiempo a ella para que no sufra yo después. Pobrecito de mí, nadie me quiere, quiero comer un gusanito. Pero mira, Rafa, que ahí lo que tú decías, que cuando Bartimeo le decían y que se callara, él seguía, o sea, él fue insistente. Muy chévere. Y esos que le decían que se callaran es precisamente las voces del enemigo que te dicen que tú no funcionas, que tú no sirves, que eso para qué oras, que para qué vas a la iglesia, que para qué estudias la palabra, etcétera, etcétera. Que no sirves para nada, que eres un inútil. O sea, unas cantidad de palabras, el enemigo siempre va a tratar de callando, opacarte como sea. Pero ¿sabes qué fue lo que más me pareció curioso? Que sí se relaciona con lo que tú empezaste a hablar. Es que claro que sí, Moni. ¿Por qué relación? Porque este ciego estaba estacionado, estaba ahí parado, esperando a ver a quién le ayudara, a quién tenía compasión, pero lo particular de él fue que él escucha mucha bulla y pregunta, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? O sea, cuando tú escuchas la bulla del Señor, tú preguntas, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? O sea, cuando te dicen, ay, mira, pasó un milagro y todo, tú como que te emocionas. Pero tú no solamente quieres que los demás obtengan el milagro. Él también, el ciego también quiso obtener el milagro. Eso fue lo más importante, que él quiso obtener el milagro. Y él no se quedó allí. Él se puso en el camino para obtener el milagro y él empezó a moverse, a actuar, a molestar. Como era ciego, me supongo que se tropezaba con personas porque como ahí estaba todo
la cantidad de gente, el barullo, él tratando de llegar allá a Jesús. Imagínense el ciego entre toda esa multitud y gritando, y los demás, no, cállese, eso no moleste, el maestro estará muy tranquilo, déjelo caminar y todo. Y él, yo quiero el milagro, hijo de David, ten piedad de mí. O sea, uno se imagina toda la escena, Rafa, toda la escena del ciego, y tratando de abrirse paso para llegar a la presencia de Jesús. Y ahí es cuando nuestro Señor Jesucristo se compadece de él, y entonces es cuando le dice, ¿qué es lo que quieres? O sea, tráiganmelo a mí, tráiganmelo. O sea, cuando yo me esfuerzo por algo, el Señor se esfuerza, o sea, da la orden para que estemos en la presencia del Señor. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. No, pero cuando tenemos un problema generalmente nos escondemos, nos callamos, no hablamos con nadie, no buscamos la oración, buscamos todos los elementos externos, brujería o los consejeros o las terapias de yo no sé qué y las pirámides de yo no sé cuántas y hasta la chocolaterapia y ay, el chocolate como es de rico y desperdiciarlo de esa manera, pero bueno. Se inventan una cantidad de bobadas impresionantes. El asunto es que ¿para qué? O sea, todo eso si la respuesta realmente está en el Señor. O sea, nada externo, no es nada externo lo que nos va a solucionar. Es lo que llega adentro de nosotros, porque eso está guardado, es adentro de nosotros. Pero en lo interno es que trabaja nuestro Padre Dios. Y Él lo que quiere es eso, para que nosotros empecemos a circular. Mire, después de eso que hizo el ciego, obtuvo el milagro. Y siguió caminando, o sea, siguió con la gente, siguió alabando, siguió orando, siguió haciendo muchas cosas muy lindas, y muchísima gente que vio este milagro también está en esa postura de alabar al Señor después de ver semejante milagro tan asombroso, ¿no, Rafa? Simón, y es igual, o sea, lo que yo les decía al principio con respecto al viaje que tuvimos, es que es impresionante, va relacionado. El Barquimeo, que perfectamente miremos otro Barquimeo que se va a quedar, miremoslo como en otra posición. El Barquimeo que se va a quedar simplemente allí lamentándose de su condición, toda su vida siendo ciego, toda su vida de decir, no, ya me quedé así, ya no hay en mí absolutamente nada, ya el Señor no me escuchó, esta fue mi condición, pobrecito de mí, nadie me quiere, lo que yo te dije ahora, pobrecito de mí, nadie me quiere, esta es mi condición, esta es mi cruz. Sí, esta es la cruz que me tocó soportar. Qué equivocación con respecto a cargar la cruz. Esa no es la cruz. Esa no es la cruz. La cruz que tienes que cargar es el amor, se llama. Pero no la podemos comprender. Por eso hay que pedirle al Señor que nos revele ese misterio tan hermoso de cuál es realmente ese propósito de nuestra vida. Y qué es lo que tenemos que cargar con esa cruz. Porque no, la ceguera no era la cruz. Y Barquimeo, ¿qué hizo Barquimeo ahora en la otra posición de Barquimeo tan hermoso? Que independientemente de todo persiste. Se vuelve terco. No se pone a dejarse llevar por las circunstancias. No dice ya mi vida cambió y ya me tocó ser así. Sino que fue como esa viuda, ¿verdad? Que nos cuenta el Señor en estos días también en el Evangelio. De la viuda que persiste ante el juez que no quiere hacerle caso, que no cree en nada. ¿Sí? Incluso mira, Moni, que hasta sus propios discípulos lo callaban. Es que es increíble. O sea, personas que seguían a Jesús. Cállese, que hay, o sea, y es increíble. Personas de la misma iglesia te van a callar. Personas de la misma iglesia te van a decir, no persistas. Ese milagro ya quédate así, resígnate. Resígnate con ese esposo que tienes tan lindo, Moniquita. Ya te tocó así, resignarte. Sí, pobrecita. ¿Sí? Ya. Aguántate todas sus infidelidades. Sí, así, igual. No. Pero entonces, ¿qué debes persistir? Porque entonces vas a decir, pero entonces, ¿en qué persisto? En buscar de Dios y el amor de Dios. Él fue a buscar de Dios. ¿Sí? A pesar de que su medio era netamente judío, un medio que no creía en la venida del Señor Jesucristo, y todavía siguen pensando que el Señor no ha llegado todavía y están que lo esperan. Pues síganlo esperando porque va a llegar en su momento y todo el mundo va a sorprenderse, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Barquimeo persiste, que es tan hermoso ese Barquimeo. No le importó nada, no le importó porque él se aferró tanto a su milagro y empezó a buscar su milagro. Le dijo, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Lo reconoce como el Hijo
de Dios. Es su Señor. Lo reconoce como su Señor. Lo acepta en su corazón como su Rey, no de otra manera. Y él le dice, hijo de David. O sea, él ve el linaje de él. Él ve que es nación santa, que no es cualquier aparecido, sino que él es el Rey de Reyes. Y lo reconoce como Rey de Reyes. ¿Y lo hace? Y lo acepta. Ten compasión de mí. No le está diciendo, quítame esta ceguera. Y se confía en él. Claro, mi amor. O sea, ¿le pidió que le quitara la ceguera en ese momento? No. Le dijo, ten compasión de mí. O sea, quiere decir, sí, porque otro diría, dame la visión. Pero en la realidad le está diciendo, ten compasión de mí. Y yo cuando digo, ten compasión de mí, puedo decir, mira mi condición, mírame cómo estoy, mira mi pecado, mira... Si no se puso a decirle toda su historia de vida, nada, sino ten compasión de mí porque él ya reconoce el poder que tiene Dios, que tiene el Señor. Y qué precioso, Moni. Y en ese momento, ¿qué hace mi Jesús? Mi Jesús calla a todas las personas, a todas esas bullas, a todas esas cantidad de personas que nos quieren limitar el pasar y el avanzar, como esas mulas que van adelante de nosotros, como esos tractomulas, ¿no? Como esos camiones que van allí, y tarde que temprano, Moni, yo no sabía que la vía fuera más adelante doble vía donde uno podía pasar a todos esos camiones que a uno lo tenían detenido. Sí. Pero como no sabía, yo con ese afán de querer pasar, sí o no, y querer pasar y pasar, pero espérese, mijo, que le va a llegar su milagro. Sí, espérese, tenga paciencia y sé persistente, con calma, que le va a llegar su milagro. Eso no nos pasó, Moni, y nos arriesgamos en un momento. Bendito sea el Señor. Ve despacio, que tengo prisa. Claro que sí, Moni. Y había después, más adelante, una doble vía que uno perfectamente podía pasar sin tanto afán y sin tanta acelere, pasar esas y recuperar mulas, todo ese tiempo que dijiste que habías perdido. Esas mulas, porque a veces las personas que nos trancan son como mulas. ¿Sí o no? Perdón, no como camiones que no se mueven para nada y nos siguen así como... Deteniendo y deteniendo. No, que se tiene que hacerlo así, y es que tiene que ser así, y si usted se sale de este esquema, entonces así no puede. Las mulas que nos trancan, ¿sí o no? Sí. Bueno, las mulas. No, perdón, las trailers. No decir mulas porque a veces... Somos como mulas en ocasiones, más tercos que una mula, como dicen, ¿no es cierto? O sea, nos trancan a uno en ese avance que uno debe tener. Pero, de verdad, sé persistente. Porque si tú persigues, ese milagro hermoso se te va a dar. Pero no, como te digo, no con la angustia que tú hacías antes, ¿no? Sí, no es con angustia. No es angustia, no. Ay, Señor, que me lo traigas para mí todo lindo, que yo lo quiero tener en mi vida, ese Rafa. Así tampoco hacía así, pero bueno. No, se hacía peor. No. La pasaba llorando en el segundo piso. Ay, tráigame el Rafa que me quiera. No, por molestarme. Pero realmente es el amor que debes tener, porque, Moni, eso fue lo que tú hiciste. El amor al Señor, buscar de Dios, persistir en la palabra del Señor, porque tú querías encontrarlo y después ya cambias de esquema. O sea, ya sueltas, ¿sí? Y ya te dedicas solamente a encontrar al amor verdadero. Ten compasión de mí. Si te das cuenta, el trabajo para mí, el trabajo de mí, sana mi vida, porque esa es la verdadera restauración familiar. Sáname a mí, Señor. Cambia mi vida, transfórmame a mí, porque si tú me transformas a mí vas a cambiar el resto de mi familia. Así es. ¿Sí te das cuenta tan lindo? Ese evangelio es lindísimo. Así es, y el Señor está esperando que nosotros actuemos, que nosotros de verdad nos centremos en nosotros. Ay, no, cambia a mi esposo. No, cámbiate a ti, la ceguera es para ti. Es que si tú fuiste llamado es porque eres tú el que tiene la necesidad. O sea, eres tú quien está sufriendo, eres tú quien tiene grandes problemas dentro de tu corazón y que el Señor necesita transformarlos. Ponte a pensar, Moni, perdóname. Ponte a pensar, Moni, lo de Barquimeo. Barquimeo no dijo es que estoy ciego. ¿Lo dijo o no lo dijo? No lo dijo. Dijo, ten compasión de mí. Ya Sí. él sabe ya, mi papá Dios, cómo es Barquimeo de precioso. Que ten compasión de mí. A ver, mi Jesús le dijo, a ver, ¿qué quieres? Espérame, hago un diagnóstico. ¿Tienes dolor de estómago? ¿Tienes dolor de cabeza? ¿Tienes ¿Has sufrido tensión alta? ¿O baja? ¿Sufres de ¿Diabetes? diabetes? El Señor no se puso a preguntarle, porque Él confió tanto en Dios que le dijo, tú ya sabes mi necesidad. ¿Sí te das cuenta? No, es que es una bendición. Ten compasión de mí. No se puso
Ya porque él dijo, tú ya sabes cuál es mi necesidad, tú ya sabes, yo lo único que te reconozco a ti como rey, haz el milagro en mí. Mire que una cuestión importantísima allí es, o sea, cuando el ciego dice, ten compasión de mí, ¿y qué sucede? El Señor se da cuenta de que él está en una condición que realmente busca su sanación. Y su sanación no solamente fue su sentido de la vista, no, sino que fue todo su ser, porque desde ahí él alababa. O sea, cuando tú sanas tu corazón, tú alabas al Señor, tú ves la grandeza del Señor. Pero ¿cuál es la particularidad? Que tú ves qué es lo que está realmente pasando. ¿Qué pasó en tu vida? Cuando tú no te sales de allí, de esa ceguera que tú tienes espiritual, tú no ves la verdad, tú no ves la realidad que te circunda, por eso te quedas ciego. O sea, tú crees que estás viendo porque ves a tu esposo por allá en infidelidades o a tus hijos consumiendo. No, tú no estás viendo porque tú al ver esas situaciones te angustias, te desesperas. Eso no es visión. Cuando tú realmente ves, o sea, cuando llegas a sanar tu vista espiritual, tu visión espiritual, cuando tú realmente ves, te das cuenta que ellos no necesitan que tú los ataques, porque generalmente uno entra a atacar, no, es que no debes hacer esto, es que mire, que usted está casado, que mire a los niños, que bla, 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 bla. No. Cuando tú ves, te das cuenta que él es otra persona que está en una condición deplorable y que hay que orar por él para que se pueda salvar. Yo no lo voy a salvar. La única persona que puede salvarme soy yo, no más. A quien yo me puedo salvar es a mí. Él tiene que decidir por él, pero ¿qué es lo que yo hago? Con mi oración de intercesión estoy pidiendo por ellos para que ellos se salven. O sea, recobro la vista para entender, para ver, para escuchar realmente qué es lo que debo yo hacer. O sea, yo recobro la vista. Yo miro realmente qué es lo que está pasando. Yo miro realmente quién es el que nos está atacando y quién es el que tiene el control de la situación. Entonces, ese que el Señor tenga misericordia de nosotros, que sane nuestras heridas, nuestras situaciones pasadas, hace que yo pueda ver. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. De resto tú estás aferrada o aferrado a que no, que es así, que no, que es que tiene que ser de esta manera, es que él tiene que serme fiel, es que no. Eso no es. Es yo recobro mi vista pudiendo sanar mis heridas y podré ver qué le pasa a cada uno de los que están alrededor mío. Y ahí sí podré actuar. Y ahí sí podré alabar. Ahí sí podré hacer oración e intercesión y el Señor puede derramar de su gracia. Voy a dar como una mula. Se acabó el tiempo, Moni. Oh, tremendo. No, quiero invitarte a algo bien bonito. Hay un libro muy lindo que se llama El peregrino ruso. Es un libro de nuestros hermanos, que ya nos reconciliamos con ellos, gracias a Dios volvimos otra vez a unirnos, y se llama El peregrino ruso. Léelo, lo encuentras en internet, me imagino. Es un libro súper hermoso, me lo recomendó un sacerdote para que lo leyera y me pareció súper hermoso. Léelo. Es una historia real de alguien que fue un místico que no se supo quién fue. Pero qué interesante, vale la pena que lo leas, porque tiene que ver mucho con la historia de Barquimeo. De verdad que tengan un día súper lindo, ¿no, Moni? Que tengan un día súper califragilístico, espiralidoso. No, digámoslo en español, mijita, porque no... Súper espectacular. Espectacular. Dios los bendiga. Cuidado con las mulas. Sí, no permitas que te sigan trancando el camino. Los traigan, que te trancan el camino. Ten cuidado y ten paciencia, porque tu milagro lo vas a encontrar. Está cerquita. Un abrazo súper grande. Dios los bendiga. Dios me los bendiga. Chao.